Detrás de los altos muros de piedra, entre el bullicio de los mercados y las sombras de las catedrales góticas, la Edad Media no era solo la era de caballeros, damas y castillos. Había otro mundo, uno menos cantado por los bardos, un mundo que pulsaba con una energía diferente, más cruda, más urgente, un mundo que, para muchos, era una necesidad tan básica como el pan y el agua. Estamos hablando de los burdeles, las casas de mancebía, los stews o mancebías que salpicaban el paisaje urbano y rural de Europa medieval. Lugares que, a pesar de la condena moral, eran parte intrínseca, y a veces sorprendentemente organizada, de la vida de aquel entonces, y no eran solo unos cuantos callejones oscuros y secretos. Eran instituciones, en ocasiones, incluso reguladas y gestionadas por las propias ciudades. Sí, así de complejo y contradictorio era el medievo. Piénsenlo por un momento. Una sociedad profundamente religiosa, con la Iglesia Católica dictando gran parte de la moral y las costumbres, demonizando la lujuria y prometiendo fuegos eternos por los pecados de la carne, y sin embargo, estas casas de pecado no solo existían, sino que prosperaban. ¿Cómo era posible tal paradoja? ¿Qué motivaba a las autoridades cívicas a tolerar, e incluso a veces a beneficiarse, de lo que sus líderes espirituales condenaban con tanta vehemencia? No es una pregunta simple, y su respuesta nos abre una ventana a la mente y la estructura social de un tiempo que, en muchos aspectos, nos parece ajeno, pero que en otros revela la inmutable naturaleza humana. Esta es la parte de la historia que los libros de texto a menudo pasan por alto, o solo mencionan de soslayo, pero que nos revela una capa fascinante de pragmatismo y, admitámoslo, de hipocresía inherente a la vida medieval. Y créanme, la realidad era mucho más intrincada y, en muchos sentidos, desoladora de lo que la imaginación popular podría sugerir. Las ciudades medievales, a medida que crecían y se consolidaban en centros de comercio y poder, atraían a una población diversa y en constante movimiento, mercaderes que viajaban por rutas peligrosas, artesanos que buscaban fortuna, soldados que regresaban de las campañas o se preparaban para ellas, peregrinos que recorrían grandes distancias por fe, estudiantes de las nacientes universidades, todos ellos, en su mayoría hombres, lejos de sus hogares y familias, con necesidades humanas básicas que no desaparecían por un voto de castidad o la lejanía. El campo, a menudo azotado por hambrunas, plagas y guerras, empujaba a las poblaciones más vulnerables hacia las ciudades, buscando cualquier forma de sustento, y en ese caldo de cultivo, la prostitución se convirtió en una válvula de escape social, una salida para la pobreza extrema, y, para muchos hombres, una forma de satisfacer deseos reprimidos en una sociedad donde las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran un pecado mortal, pero a la vez, una práctica extendida. El problema, entonces, no era tanto la existencia de la prostitución, que se daba por sentada como un mal necesario o inevitable, sino cómo gestionarla. La Iglesia, por supuesto, tenía una postura clara. Era un pecado grave, un acto que condenaba el alma. San Agustín ya había teorizado sobre la cloaca necesaria, sugiriendo que, si bien la prostitución era un mal menor que evitaba pecados mayores como la violación o la homosexualidad, actuando como una especie de alcantarilla social que contenía las peores expresiones de la lujuria masculina. Esta idea, aunque controvertida, se abrió paso en la mentalidad medieval, y fue, de alguna manera, la base sobre la que se construyeron las políticas municipales al respecto. Las autoridades se encontraron en un conflicto perpetuo. ¿Cómo conciliar la moral cristiana con la realidad social y económica? La solución, en muchas ocasiones, fue la regulación. Si no podían erradicarla, al menos intentarían controlarla. Así, los burdeles no solo se toleraban, sino que a veces se les otorgaba licencias, se les designaban zonas específicas, a menudo extramuros, o en los barrios más alejados del centro noble y religioso, y se les imponían impuestos. Estas regulaciones buscaban varios objetivos: mantener el orden público, prevenir la violencia sexual en otros lugares de la ciudad, controlar la propagación de enfermedades, o al menos intentarlo con el conocimiento médico rudimentario de la época, y, no menos importante, generar ingresos para las arcas municipales. Pero, ¿qué significaba realmente este control? ¿Cómo se vivía, día a día, dentro de estos establecimientos?
¿Quiénes eran las mujeres que trabajaban en ellos y qué tipo de vida les esperaba? ¿Y quiénes eran los clientes que cruzaban sus puertas? Era un mundo complejo, de contrastes, donde la necesidad y el deseo se mezclaban con el estigma y la desesperación. Un mundo donde la línea entre la regulación y la explotación era a menudo muy, muy delgada. La vida dentro de esos muros no era un asunto trivial, ni un mero telón de fondo para las historias de caballeros. Era el epicentro de la soledad, el vicio, la esperanza rota y, para algunos, la única vía de escape de una realidad aún más dura. Y para entenderlo de verdad, debemos adentrarnos en los detalles más íntimos, en los olores, los sonidos y las sensaciones que impregnaban cada rincón de esos lugares, tan condenados como necesarios. Imaginen el bullicio de una ciudad medieval al caer la tarde. Las puertas de la ciudad se cerraban. Las calles se sumían en una penumbra iluminada por antorchas, y el canto lejano de algún juglar, pero en ciertas zonas, un resplandor distinto, un murmullo más animado, indicaba la presencia de las mancebías. No siempre eran edificios discretos, a veces eran construcciones amplias, con varias habitaciones, un patio central y una sala común donde se bebía vino y se jugaba a los dados. En lugares como Aviñón, sede papal, o en la próspera Venecia, los burdeles públicos eran casi una atracción más, una parte reconocida del paisaje urbano. Aunque relegados a distritos específicos, las autoridades municipales de Londres, por ejemplo, eran dueñas de los stews de Southwark, un distrito al sur del Támesis, que operaban con licencias y pagaban impuestos directamente a la corona o a los obispos. Esto no era una anomalía, era una práctica extendida en muchas ciudades europeas. Pero esta tolerancia venía con una serie de estipulaciones y restricciones, a menudo draconianas, que buscaban distinguir a las prostitutas de las mujeres honestas y, supuestamente, proteger a estas últimas. En muchas ciudades se les obligaba a usar vestimentas específicas, una banda de color llamativo, una capa especial, un pañuelo amarillo o incluso un gorro de forma particular. En Florencia, por ejemplo, se les exigía llevar un velo y un manto con una franja amarilla. Esto no solo servía para identificarlas, sino también para estigmatizarlas públicamente. Marcándolas como parias sociales, no se les permitía vivir en cualquier parte de la ciudad, ni pasear por ciertas calles, especialmente cerca de iglesias o edificios gubernamentales, y mucho menos en horarios de misas o ceremonias religiosas. Tampoco podían competir con las mujeres honestas en vestimenta. El lujo estaba prohibido para ellas. La idea era hacer que su elección fuera visible, y por ende, su exclusión social innegable. La gestión de estos establecimientos era variada. Podían ser regentados por una madre o matrona, a menudo una exprostituta, quien se encargaba de supervisar a las mujeres, negociar los precios y, por supuesto, quedarse con una porción considerable de las ganancias. En otros casos, los burdeles eran propiedad de hombres de negocios, o incluso, como mencionamos, directamente del ayuntamiento. En Aviñón se estableció un burdel municipal, el Grand Bordel, que era propiedad de la ciudad y pagaba impuestos directamente al Papa. Tenía sus propias reglas, sus horas de apertura y cierre, y hasta un médico asignado para revisar a las mujeres regularmente, aunque la efectividad de estas revisiones en prevenir enfermedades era bastante limitada. Las mujeres que trabajaban allí eran esencialmente empleadas de la ciudad. La vida de las mujeres en estos burdeles era, en su inmensa mayoría, una de explotación y desesperanza. La entrada a este mundo rara vez era una elección libre. La pobreza extrema, el abandono familiar, la orfandad, la deuda o la coacción eran los caminos más comunes. Para una mujer sin recursos en la Edad Media, las opciones eran brutalmente limitadas. Casarse, si había un pretendiente y una dote, entrar a un convento, si había dinero para la entrada y un lugar disponible, o trabajar en el servicio doméstico, a menudo mal pagado y en condiciones precarias. La prostitución, por terrible que parezca, era a veces la única opción para sobrevivir y no morir de hambre. Estas mujeres vivían en una especie de limbo social, ni completamente fuera de la ley, si trabajaban en un burdel regulado, ni aceptadas por la sociedad. No tenían derechos civiles plenos. No podían testificar en un juicio ni heredar propiedades en muchas jurisdicciones, y estaban en constante riesgo de violencia y abuso.
tanto por parte de sus clientes como de sus proxenetas o madres de burdel. En el interior de los burdeles, el ambiente variaba. En los de más categoría, o los municipales bien organizados, podía haber cierta infraestructura, camas limpias, o al menos lo más limpias posible, vino, música de laúd o flauta, y un ambiente más animado. Sin embargo, en la mayoría, las condiciones eran deplorables. Habitaciones pequeñas y oscuras, higiene deficiente y la constante amenaza de enfermedades. El agua era un bien preciado, y la limpieza corporal no era una prioridad diaria. Esto hacía que la propagación de enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea y la sífilis, esta última se popularizó a finales del siglo XV, pero otras ya existían, fuera rampante. No había tratamientos efectivos, lo que significaba que una infección podía ser una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Los clientes venían de todos los estratos sociales, aunque predominantemente eran hombres de clase baja y media. Soldados, mercaderes itinerantes, aprendices, estudiantes, campesinos de visita en la ciudad. Los nobles y clérigos también eran clientes, a pesar de las prohibiciones expresas de la Iglesia. Las fuentes históricas están llenas de ejemplos de obispos o monjes que frecuentaban estos lugares, o que incluso eran propietarios indirectos de tierras donde se asentaban. Este doble estándar era una característica notable de la moral medieval. La necesidad masculina, o lo que se percibía como tal, era lo suficientemente fuerte como para que las condenas morales fuesen ignoradas, o, al menos, pasadas por alto en la práctica. Dentro de estos establecimientos, las reglas eran claras. El pago por adelantado era lo usual. Los precios variaban según la ciudad, la reputación del lugar y la belleza o juventud de la mujer. A menudo, el vino y la comida eran parte del servicio, o se vendían a precios inflados, añadiendo más a las ganancias del regente del burdel. Había un tiempo limitado para cada servicio, y a veces se prohibían ciertas prácticas consideradas contra natura. Aunque estas prohibiciones eran difíciles de aplicar en la práctica, la violencia contra las mujeres estaba supuestamente prohibida dentro de los burdeles regulados, con castigos para los clientes que la ejercieran. Pero la realidad era que las mujeres tenían poca protección real. La madre del burdel o los gorrones, guardaespaldas, se encargaban de mantener el orden, pero sus lealtades rara vez estaban con las mujeres. La paradoja de los burdeles medievales es que, a pesar de ser lugares de pecado y estigma, también eran, en cierto sentido, una forma de control social. Al concentrar la prostitución en áreas designadas, las autoridades esperaban contener el vicio, evitar que se extendiera a la sociedad respetable, y al mismo tiempo, proteger a las mujeres honestas de la seducción o la violación. Era una forma de gestionar la sexualidad masculina en una sociedad que no ofrecía muchas otras salidas para la gente común. El dinero recaudado en impuestos por estos establecimientos a veces se destinaba a obras de caridad o a la construcción de hospitales, lo que añadía otra capa de hipocresía a todo el asunto. El dinero del pecado financiando la virtud. Así que, lejos de ser solo tugurios ocultos, los burdeles medievales eran una parte intrincada y a menudo, públicamente reconocida del tejido social europeo. Eran el reflejo de una sociedad que luchaba por conciliar su fe profunda con las realidades más básicas y a menudo brutales de la condición humana, un testimonio de la pobreza extrema que empujaba a las mujeres a la desesperación, y de la sed de los hombres que buscaban consuelo fuera de las rígidas estructuras matrimoniales. Un lugar donde la moralidad chocaba con el pragmatismo, creando un sistema complejo de regulación, estigma y, sobre todo, una explotación humana que marcó la vida de incontables mujeres. Su existencia y funcionamiento nos dicen más sobre la Edad Media de lo que muchos cuentos de caballeros podrían siquiera empezar a insinuar, mostrando un lado mucho más oscuro y, a la vez, fascinantemente contradictorio, de ese periodo histórico. Si alguna vez se han preguntado qué más se esconde en las sombras de la historia, o qué otras capas de la vida medieval se han olvidado, compartan sus pensamientos en los comentarios.